Bueno, pues aunque es, buenas tardes a todos, aunque es una tutoría de repaso, la grabo por si hay algo que pueda luego ser de interés para el resto de vuestros compañeros o para vosotros mismos si lo queréis repasar. Eh, bueno, como en principio se utilizará esta tutoría para eh, recordaros que tenéis la convocatoria, ¿vale? La tenéis colgada y no sé si la habéis echado un vistazo, si la habéis leído, donde viene, pues, evidentemente, el, el día y la hora en la que en principio se va a realizar el examen, si no hay ningún ajuste de última hora, porque ese día va a ser un día con mucho movimiento en el centro, ya que se hace un congreso nacional de formación profesional y van a venir 45 docentes, parece ser, bueno, siempre fallará alguno, pero muchos docentes del resto de España a visitar nuestro centro. Así que en principio siempre hemos utilizado el aula 21, el aula teca para el examen. En esta ocasión pues todavía no sabemos en qué aula nos vamos a meter, pero bueno, el resto sí, en principio el día 3 y de 3 a 6 y media, de 3 a 6, de 3 a 6 y media. Ya veremos según cuando realicemos el examen el tiempo que estimamos necesario para resolver todos esos ejercicios, que por otro lado ya sabéis que son correspondientes a los 3 resultados de aprendizaje que hemos abordado en este segundo trimestre, con esas ponderaciones. Ya sabéis que las ponderaciones se utilizarán en el caso en que se superen todos los resultados de aprendizaje. Si no se superan todos los resultados de aprendizaje, pues la calificación de la evaluación no podrá ser superior a 5, tendrá que ser inferior a 5. Lo bueno que tiene es que solo tendremos que superar aquellos resultados de aprendizaje que no hayamos podido superar en cada uno de los trimestres. Como recordatorio, aunque imagino que ya nos vamos haciendo todos a la idea de esta evaluación y calificación por resultados de aprendizaje. Entonces, sí que va a haber ejercicios en principio de los 3 resultados de aprendizaje, como no podría ser de otra forma, y de ellos, pues ya veis que os hemos especificado de qué criterios de evaluación no podemos evaluaros de todos los criterios de evaluación, y entonces aparecen ahí cada uno de los criterios de evaluación, si va a tener un ejercicio de cada uno de los criterios de evaluación que sí vamos a calificar, ¿vale? Que sí vamos a evaluar y posteriormente calificar. Estos ejercicios en principio tendrán un mismo valor, cada uno de los criterios de evaluación. Lo que sí hay diferencias es que en principio serán todos con el juez, excepto este criterio que corresponde a se han creado los usuarios y se le han asignado los privilegios, que será un cuestionario de pregunta abierta en Moodle, ¿vale? Serán sentencias SQL, DCL en este caso, pero que las tendréis que contestar en un cuestionario de Moodle, ya que el juez no puede gestionar ese tipo de sentencias. Entonces, pues lo que ya sabemos, se han creado las tablas y las relaciones entre ellas obtenidas a partir de un modelo entidad-relación. Os daremos un modelo entidad-relación sencillo y tendréis que generar las tablas y las relaciones entre esas tablas. ¿Vale? En realidad, este de se han seleccionado los tipos de datos adecuados ya iría contenido aquí. O sea que ya veremos si especificamos un ejercicio solo para eso o lo integramos dentro de transformación del modelo entidad-relación. Luego se han definido los campos claves en las tablas, ¿vale? Pues entonces una tabla con claves primarias, claves ajenas, para que veamos cómo las manejáis.
Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño lógico. A ver, estas tablas se pueden dar algunas para que modifiquéis, otras para que generéis, ¿vale? Entonces estas se pueden dar con más información ya generada o con menos información y que la tengáis que generar completamente vosotros. Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño lógico, pues todas las restricciones, lo que pasa es las de integridad referencial, las calificaremos, las evaluaremos aquí, ¿vale? Y aquí serán otro tipo de restricciones de valor no null o de valor null. Serán restricciones de tipo check o de valor por defecto, todas las restricciones que nosotros podamos habilitar, aparte de las que son claves primarias y claves ajenas. Y luego, pues ya os he dicho que la parte del DCL, que será con un cuestionario de Moodle. Luego tenemos la de gestionar la información almacenada en base de datos no relacionales. Vuelvo a repetir que con el tiempo que le podemos dedicar a este resultado de aprendizaje, pues lo máximo que podemos hacer es utilizar las herramientas del sistema gestor para la gestión de la información almacenada, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer es unas sentencias de MongoDB, ¿vale? Donde tendremos un ejercicio que será de inserción de datos y otro ejercicio que será de búsqueda, ¿vale?, de los datos que coincidan con alguna búsqueda sencilla. Ya sabéis que las búsquedas las podemos complicar, pero en este caso será un ejercicio de búsqueda sencilla. Evidentemente, para que este resultado de aprendizaje sea asequible a la mayoría, ¿vale? Y luego modifica la información almacenada en la base de datos, y para eso necesitamos hacer el criterio de evaluaciones que esté muy amplio. Se ha insertado, borrado y actualizado datos en las tablas, pues de ese vamos a elegir un ejercicio, porque si no quitamos ninguno de los de antes, ¿vale?, que vamos a dejar abierta la posibilidad. Evidentemente vosotros queríais la convocatoria cuanto antes, con el máximo de detalle posible, y así lo hemos intentado, pero si vemos que no cuadra, pues tendremos que quitar de algún ejercicio de un sitio y recomponerlo de otro, pero se va a parecer muchísimo al examen final, ¿vale? Entonces, aquí en principio podríamos haber hecho una de inserción, uno de borrado y uno de actualización. De hecho, antes de ayer me parece que lo modifiqué y había alguien mirando la convocatoria, ¿vale? Teníamos 3 ejercicios inicialmente, pero bueno, lo vamos a dejar en uno porque alguno lo meteremos también en estos siguientes ejercicios. Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una consulta, ¿vale? Pues seguramente la inserción, si la hacemos aquí, ya no hace falta hacerla aquí, ¿vale? Es decir, incluir en una tabla información resultante de una consulta va a ser insertar datos, ¿de acuerdo? Luego, la inserción posiblemente, aunque esté en un criterio, posiblemente, no me fijé, estuve cambiando, lo único que cambié fue eso, que aquí seguía poniendo 3 ejercicios, que era la estimación inicial, pero claro, 3 ejercicios se acumulan a los muchos otros ejercicios y entonces serán demasiados. Y tampoco alargar más de 3 horas un examen no deberíamos, ¿vale? Entonces, lo que he dicho, pues seguramente una inserción la haremos en este criterio de evaluación. Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una consulta. Y luego, el último es: se han diseñado guiones de sentencia para llevar a cabo tareas complejas, ¿vale? En este caso, sí que hay que indicar que en todos los anteriores yo necesito que solo se utilicen los datos que aparecen en los enunciados, ¿vale? Pero en este de se han diseñado guiones vamos a poner un ejercicio donde tengáis que combinar varias cosas, ¿vale? Entonces habrá veces que a lo mejor
será necesario hacer una selección para ver un determinado dato y ese dato luego utilizarlo en algún otro sitio, ¿vale? Sí que os intentaremos especificar al máximo, pero se ha dado el caso de que hayáis hecho algún ejercicio, otros compañeros hayan hecho algún ejercicio donde se repite 3 veces la misma subconsulta, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, pues no sería necesario hacer 3 veces la misma subconsulta, sino que directamente hacemos una consulta y en lo siguiente, porque es un trabajo normal que hacemos también en la gestión de la base de datos, ¿vale? Utilizar valores intermedios. Con lo cual, sí que aquí se permitirá hacer lo intentaremos indicar en el enunciado, pero sí que se podrán obtener valores intermedios porque habrá que hacer varias sentencias combinando de distintos tipos, ¿vale? Que puede ser del RA4, ¿vale? Perdón, del RA2 o del RA4, ¿vale? De creación, modificación de tablas, inserción, modificación o borrado de datos. Todo eso combinado para un único ejercicio que es interesante. Lo que pasa es que, bueno, el valor que tiene sigue siendo similar al que tienen el resto de ejercicios, ¿vale? El resto de ejercicios, por lo menos, de ese resultado de aprendizaje. Esos son entonces los ejercicios en principio que tenemos planteamiento de poner y que estamos ya en vías de desarrollo. Una de las cuestiones que han aparecido hoy, que ya esta mañana no me ha dado tiempo a contestar, es si qué información íbamos a aportaros antes del examen. Y lo que es el esquema relacional, ¿vale? Se dice que se proporcionará el día anterior. Ese ya lo tenemos casi ultimado, ¿vale? O sea que sabemos por dónde van a ir los tiros y os lo daremos pues, para que entendáis qué tipo de información va a ser con la que vayáis a trabajar el día siguiente, aunque no con los datos, ¿vale? Los datos se os darán en el momento del examen, ¿vale? Que es lo que nos dice aquí. Por su parte, el screening necesario se facilitará en el momento del examen. Para que no haya problemas de que tarde demasiado, lo que pasa es que los equipos ahora mismo sí que son capaces de absorber script de relativo tamaño, pero bueno, para que no haya nervios, intentaremos que no sea un script demasiado largo y pesado para que se pueda importar con tiempo, sin requerir demasiado tiempo, ¿vale? Como ya sabéis, pues las preguntas podréis elegir el orden que queráis, y como las del juez sí que serán evaluadas como correctas o incorrectas, ¿vale? Todas las del DCL también. En este caso no es verdadero o falso, sino que lo que tenéis que hacer es poner la sentencia que consideréis correcta y también serán o bien se considera correcta o incorrecta esas sentencias, ¿vale? Con lo cual no restan. Esto sí, las de el cuestionario en este caso, como no es de verdadero o falso, esto lo voy a cambiar ahora mismo porque tampoco resta, ¿vale? Que esto lo dejamos así mejor. Vale, ya habéis respondido al menos 20 de vosotros, sí que han respondido la encuesta. Si falta gente, que debería faltar, pues ya sabéis que debéis contestar para que, pues como no tenemos todavía el aula asignada, pues para saber cuántos vais a venir y asignar un aula del tamaño suficiente para albergar a todos, porque no tenemos, como os he dicho, la posibilidad de utilizar el aula 21 y aula teca que utilizábamos en otros exámenes, ¿vale? Entonces, por favor,
rellenamos la encuesta y ya sabéis que podéis utilizar otras, bueno, en este caso el RD Plus y App Diagrams no van a hacer falta, ¿vale? Pero el SQLite Online, si queréis utilizarlo en vez de la máquina virtual, pues podéis utilizarlo también. Lo único que lleguéis ya con habiéndolo ejecutado alguna vez, sabiendo más o menos cómo es el entorno, que es muy sencillito, hay que elegir Postgre e importar uno de los SQL que tengamos, ¿vale? Pues, a ver si lo pongo yo por aquí. Si se abre. Bueno, lo que tenemos que elegir es en principio Postgre, conectar con Postgre, ¿vale? Y una vez que estemos conectados, pues ya tenemos aquí una tabla demo, ¿vale? Solo con nombre, pero si ponemos aquí demo y ejecutamos, pues nos sale los datos que tenemos. Si lo que queremos es utilizar, evidentemente, el script que nosotros os facilitemos, pues entonces abrimos, importamos, ¿vale? Aquí le damos a, pues, cualquiera de estos. A ver, por aquí tengo. Y aquí ya veis que me aparece, lo he importado rapidísimo, pues ya tengo la posibilidad de ejecutar cualquiera, las ciudades, los países, el country language o cualquier otra cosa. Pero eso, que hayáis manejado en algún momento esa web, ¿vale? Y si no, pues lo mejor es la máquina virtual, que la tenemos a mano o que la deberíais tener instalada en vuestros equipos. Si no la tenéis instalada en vuestros equipos, nosotros os vamos a facilitar una máquina, pero sin esa máquina virtual, porque ni siquiera sabemos dónde vamos a estar. Sí que sabremos que vamos a estar en un aula con equipos, ¿vale? Con suficientes para aquellos que habéis respondido que necesitáis, que creo que de momento erais 4, con lo cual no vamos a tener instalado. Entonces aquellos que vengan sin equipo, que sí, sobre todo esos que sí hayan trabajado con SQLite Online, para que no tengan mayores problemas, ¿vale? Luego, otra de las consultas que hubo es acerca de qué material se podía utilizar, ¿vale? Y entonces ya sabéis que el terminal informático propio o cedido por el centro, ¿vale? Pero de todo ese material que podréis acceder con vuestro equipo, solo está permitido el acceso a la documentación que esté alojada en la plataforma, ¿vale? Es decir, sí que tendréis acceso a la documentación, tanto la que hay colgada desde el principio en la plataforma, los contenidos propios de EAD, como las presentaciones que nosotros os hayamos facilitado, pero no estarán abiertos los ejercicios, ni tendréis acceso a ello, ni tampoco tendréis permiso para acceder a ninguna página que no sea la de EAD, ¿vale? Entonces no estará permitida la consulta de documentación propia. Vale, dice ahí nada, que tendremos algún equipo por si hay que mover a alguien, que siempre puede ocurrir. Entonces tendremos algún equipo de reserva, y si no, procuraremos daros el mismo examen si ocurriera una hecatombe, que hasta ahora no se ha producido. Pues procuraremos facilitaros en papel para que podáis contestar, y nosotros ya no sería una corrección de está bien o está mal, sino que evidentemente si no tenéis acceso a un equipo no tenéis por qué saberos la sintaxis correcta. Pero bueno, ya os digo que hasta ahora no nos ha ocurrido, así que esto lo ponemos simplemente para que
sepáis que en algún caso nos están diciendo que nos preparemos la mochila de 3 días, pues, por si acaso, por si faltara algo, ¿vale? Si hay alguno que necesita certificado de asistencia, ya veréis, ya veis que en la encuesta también se os dice si lo necesitáis o no, y en cualquier otro caso, pues cualquier duda, por favor, al foro, porque os contesto igual. Lo que pasa es que todos saldrían de dudas con una sola respuesta, y además os pueden contestar vuestros compañeros y a lo mejor os surgen las mismas preguntas al resto de compañeros, ¿vale? Entonces, si no es algo muy particular, pues mejor al foro y así todos nos enteramos. Bueno, esto es entonces en lo que respecta a la convocatoria, ¿vale? Que era lo primero que yo os quería indicar. Una de las dudas entonces ya estaría respondida, es decir, tenemos que llevar alguna base de datos instalada, y cuándo se nos proporcionará el esquema. Ya he dicho que el esquema sí que se proporcionará el día antes, pero lo que es el script de base de datos para importar será ese mismo día. Además, para que todos vayamos con las mismas condiciones, porque el que no trae equipo lo va a tener que cargar en ese momento. ¿Vale? Y luego había otra, otra pregunta que era ¿qué ocurre si no sabemos la cantidad de dígitos que hay a la izquierda de un numeric? ¿Vale? No lo pongo en pantalla porque a todos os habrá llegado la notificación, y os aseguro que nadie le va a faltar información. Es posible que en el momento de poner el enunciado, cuando uno escribe algo, pues muchas de las cosas las lleva en la cabeza y a lo mejor las da por hecha o se le pasan trasladarlas al enunciado. Entonces yo lo puedo tener claro, ¿vale? Pero si hay algún dato que yo no he puesto y que es necesario para la resolución del ejercicio, pues nadie se va a quedar con dudas, ¿vale? Lo modificaremos, lo avisaremos, es decir, si yo necesito que haya un numeric con una cantidad de datos fijo, si no lo he puesto en el enunciado, a cualquiera que le haga falta se lo voy a decir, ¿de acuerdo? Entonces, falta de información no vamos a pillar. Lo que pasa es que todos, en este caso, pues tenemos algún tipo de fallo, en este caso por defecto de información, que lo solventamos en el momento que sea necesario, ¿vale? Entonces, no va a haber problemas de ese tipo. ¿Cómo lo sé yo? A ver, hay veces que se puede saber si necesito, en este caso, a ver, había que poner algo así, ¿de acuerdo? Es decir, 5 dígitos en total y 2 decimales. 5 dígitos en total, digamos que es porque el mayor valor que podemos tener es este, ¿vale? Entonces, en total pueden ser 5 dígitos. Cuando tenemos un rate, que es un porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces sería 2 decimales, pues el 83,65. 83,65 pues son 4 en total. Pero como podemos llegar en principio al 100%, aunque no en desempleados, esperemos, ¿vale? Pero bueno, aquí puede ser 4, puede ser 5. Si no lo sabemos, pues hay que preguntarlo. Si no me sale el test, pues entonces habrá que preguntarlo. Sí que ha habido una pregunta de que hay puede que algún test esté oculto. A ver, ¿en cuál era?
Sí, perdón. Diana, la documentación oficial, si no lo hemos puesto, la documentación oficial de PostgreSQL.org la podéis, y si no, la pongo ahora mismo en la convocatoria. ¿Vale? Es así. Ya la tenéis puesto. Esa es perfectamente válida. Y luego, si podéis llevar el esquema impreso, yo no tengo inconveniente en que llevéis el esquema impreso. ¿Vale? Solo el esquema, eso sí. A ver qué tenía por aquí, os lo quería. Bueno, no recuerdo ahora qué ejercicio era el que tiene uno de los test ocultos. ¿Vale? Y eso es porque en algún caso podemos tomar esa decisión de tenerlo oculto porque, digamos, su resolución es sencilla, hay que saberla, porque si no hay algunos que se pueden fijar simplemente en el test para llegar a la solución correcta sin tener cierto dominio, ¿vale? Yo sé que hay otros que han llegado a la solución gracias a verlo en el test, pero no de ejercicios sencillos, es decir, de ejercicios donde había que combinar varias claves ajenas o las claves primarias en ese caso, ya se ha cambiado, había que ponerlas en cierto orden. ¿Vale? En este caso, en algunos, que puede resultar sencillo, sí que podemos ocultar el test. O puede haber un test visible para que tengáis una muestra y un test oculto para que no solo valga, ¿vale? Si yo quiero modificar y poner uno a null, pues a lo mejor, o varios a null con una sola sentencia, pues a lo mejor solo pongo el resultado de uno de ellos. Y luego ocultos tengo los otros dos, para que nadie pueda fijarse directamente en la solución y ponerme el valor ese directamente a null, ¿vale? Entonces, si tiene que ser mediante una sentencia de actualización un poco más compleja, pues por eso se pueden ocultar algunos de los test, ¿vale? Y creo... Ah, sí, porque estaba buscando, es cierto, Carlos, porque estaba buscando en el conjunto de ejercicios que no era este. Estaba buscando en los últimos que os he puesto. ¿Vale? Este está oculto. ¿De acuerdo? Porque estimo que aquí hay que llegar. ¿Vale? Habrá que hacer cosas, pues en este caso faltaba ver los atributos correspondientes de que no eran estos, ¿vale? Entre otras cosas porque estos llevan tilde y ya sabéis que yo intento evitar las tildes. Bien, pues hasta aquí era lo que yo os quería contar. Ahora, lo que vosotros me queréis preguntar ahora o lo que se os vaya ocurriendo de aquí el examen, si puede ser, ya os digo, a través del foro. ¿Alguna pregunta que os surja?
de transformación. De esos tenéis, vamos a ver. Estos los puse. No encuentro ahora dónde los puse, pero bueno, los tengo aquí. Vale, en RD Plus aquí tenéis varios ejemplos de transformación. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, cómo se transforma una debilidad. ¿Vale? Si yo tengo... Sí, en este caso yo tendría, por un lado, que transformar lo que es la entidad fuerte. ¿Vale? Es decir, tendría que crear la tabla centros con código, nombre y dirección. Dirección, aunque ahí parece que va a ser compuesto, pero para simplificar le he quitado los atributos de los que está compuesto. ¿Vale? Entonces, simplemente centros, código, nombre y dirección. Si no os digo el tipo de dato exacto con el tamaño, pues aquí lo vamos a hacer pues con lo que tenemos a mano. ¿Dónde lo tengo? Aquí. ¿Vale? Entonces, en este caso tendríamos que crear una tabla, perdón, que sería centros, donde tenemos los atributos código, que esto puede ser entero, y sería clave primaria. Tenemos, vamos a ver qué más había, nombre y dirección. Nombre, que va a ser varchar y dirección. Si hace falta os diremos el tamaño de cada uno de ellos. ¿Vale? Con esto en principio creamos la tabla correspondiente a la entidad fuerte. Ahora tendríamos que crear la tabla correspondiente a la entidad débil, que es subvenciones con año, cantidad y fecha de pago, donde año es el discriminador. ¿Vale? Es decir, dado un determinado centro, pues se le pueden hacer varias subvenciones, pues el año es el que indica a cuál nos referimos, además en este caso del código del centro. ¿Vale? Entonces, subvenciones, año, cantidad y fecha de pago, hemos dicho, pues tendríamos que hacer otra tabla, pero en este caso los atributos serían año, que podría ser, vamos a dejarlo integer, que no sea null, una cantidad me parece que era, que puede ser un
numeric 10.2 y la fecha, que sería un date. Vale, yo podría crear las restricciones posteriormente, una vez que creo las dos tablas, o las puedo crear aquí las restricciones de clave primaria y de clave ajena. Eso sí, la clave primaria, como esto es una entidad débil, la clave primaria estaría formada por el año más la clave primaria de la entidad fuerte. Tienen el mismo nombre las dos tablas. Sí, esta no la cambié, esto es subvenciones. Vale, entonces aquí lo que me falta es que en una debilidad la clave primaria de la entidad fuerte va a formar parte también de la tabla correspondiente a la entidad débil. La clave primaria de esta tabla que surge de la entidad débil estaría formado por la clave primaria de la entidad fuerte más el discriminador en este caso. Y además aquí podríamos ponerle, aquí o luego en otra, y ya veis, ¿vale? For key, que es código, que referencia a la tabla centros, y dentro de la tabla centros a código. Ya sabéis que además podemos indicar qué ocurre si se borra un centro, pues todas las subvenciones en este caso también se borrarían, y si se actualiza el código del centro, pues también se actualizaría en cascada ese centro, las subvenciones correspondientes a ese centro, ¿vale? En este caso ya tendríamos las dos tablas creadas. Aquí me van a salir más tablas, pero vamos a ver. Vale, como la hemos creado dentro de la... a ver si me aparecen por aquí. Vale, ahí aparecen estas dos, ¿vale? Que son las que acabamos de crear y que ya estarían enlazadas. Hemos visto que para que yo genere una clave ajena necesito que la clave primaria aparezca también en la tabla que va a referenciar, en la tabla donde vamos a generar esa clave ajena. Puede que se llame igual, en este caso las hemos llamado igual, pero no tendría por qué llamarse igual. Es decir, si yo a esta tabla de subvenciones le cambio la propiedad y le pongo aquí código centro, vale, en este caso ya no se llaman igual, pero bueno, sí que existe esa referencia, ¿vale? De cómo insertar o eliminar una clave ajena. Pues en principio insertarla ya la hemos visto. Si yo tuviera, vamos a imaginarnos que tengo subvenciones
pero le vamos a quitar ¿vale? A subvenciones le hemos quitado entonces sí. Le hemos quitado esa clave ajena, con lo cual ya no están relacionadas, ¿vale? Una vez que tenemos eso quitado, pues yo tendría, si necesito añadir la clave ajena, lo que tengo que hacer es inicialmente añadir el atributo, vamos a llamarlo código de centro, es decir, tengo que modificar la tabla, en este caso la tabla de subvenciones, para añadir primero el atributo, que sería código centro, y lo puedo dejar de momento así, ¿vale? Lo pongo, eso sí, el tipo tiene que ser al menos compatible, le voy a decir que no es null, ¿vale? Con esto, en principio, hemos creado el atributo. Es decir, en columnas, si yo refresco por aquí, en public, ya me aparece. Pero me aparece subvenciones, tengo código de centro, pero todavía no está referenciando, ¿vale? A código. Lo que tengo que hacer ahora es generar la clave ajena. Es decir, por un lado entendemos que hay que crear el atributo y por el otro necesito añadir una restricción, ¿vale? Esto del constraint ya sabéis que no es obligatorio, pero se lo voy a poner para luego si tengo que borrarlo. Ponerle un nombre, ¿vale? Lo que sí tengo que hacer es generar la clave ajena. Bueno, así, entre paréntesis. Una vez que ya he generado la clave ajena, no solo tengo el atributo, sino que además, bueno, aquí lo podríamos ver también, si refrescamos, ¿vale? Ya me aparece y me aparece con el nombre que yo le he puesto. ¿Vale? Y al refrescar también public, pues vemos que ya están relacionados, código de centro con código. Vale, si tengo que borrarlo es importante saber cuál es el nombre, si no va a ser difícil. Tendría que buscar cuál es la vista correspondiente al information schema que me permite lo diré, encontrar cómo se llaman las claves ajenas. ¿Vale? Ahora de memoria no lo sé, pero bueno, lo podemos buscar. Y si tengo que borrarla, pues antes de subvenciones, esto sería con drop y el nombre. Drop constraint. ¿Vale?
drop la restricción y el nombre. Para, pues en su caso, generarla, pero por ejemplo con un onDelete distinto, si es que lo necesito, ¿vale? No, lo de practicar el DCL más importante, no, porque me estáis pidiendo, en ese caso, qué ejercicios van a salir de DCL. Si acierto con el que va a salir, pues bien, y si no pongo el mismo ejemplo que luego va a salir en el examen, pues entonces ya no tan bien. Entonces, no, lo más importante no voy a decirlo. Ya hemos dicho mucho en la convocatoria, especificando qué tipos de ejercicios es muy fácil que salgan, ¿vale? Entonces, más importante no. Lo que sí, bueno, si era más o menos esto, la transformación que queríais o la gestión de claves ajenas. Bueno, los ejercicios se parecerán. No lo puedo poner porque todavía no tengo el script que vamos a utilizar. ¿Vale? Está cerca, va a ser de actualidad, o por lo menos una actualidad que para mí es conocida. ¿Vale? Entonces, estamos, estamos en ello. ¿Vale? Pero más no os puedo decir. Bueno, pues si no tenemos más dudas, hoy lo dejamos aquí y ya sabéis que de todas formas podéis utilizar el foro para de aquí al examen consultar cualquier cosa que os surja. ¿Vale? Venga, pues